Vamos a comenzar el estudio de esa bella obra inspirada, divina por los maestros de nuestra querida Upasika, y terminamos el capítulo 3 del positivismo, de tantas cosas tan increíbles de Bruno, Pitágoras y tantas otras cosas, y entramos al capítulo 4. Comienza con unos epígrafes muy hermosos que dicen así: elijo la parte más noble de Emerson, cuando después de varios desencantos exclamó: yo codicio la verdad, yo la quiero, es la verdad. La alegría del verdadero heroísmo visita el corazón de quien es realmente competente para decir esto. Tyndall. La traducción que tiene el PDF es un poquito diferente, vamos a analizarla, a compararla. Dice: prefiero la noble conducta de Emerson, cuando tras varios desengaños exclama: anhelo la verdad. Quien realmente es capaz de hablar así siente en su corazón el gozo del verdadero heroísmo. Tyndall. Bueno, las personas nobles son de buena familia, que son generosos, la nobleza está en todas partes, es lo que quiere decir ario, es la etimología, no lo que después usaron los alemanes, pero ario quiere decir noble, y la nobleza está en todas partes. Emerson, nació en Estados Unidos en 1803, escritor, filósofo, poeta, ensayista, ministro, orador, líder del movimiento de los trascendentalismos, lo que es trascendental, por lo más importante. Este movimiento se basó en un monismo, igual que nosotros, no solo hay una unidad. El monismo, una mónada que sostenía la unidad de mundo y de Dios, y lo divino, del mundo y lo de Dios. Lo que es consustancial del mundo con lo divino, o sea, somos de la misma materia, solo un poco más densificada, estamos en el plano físico, el impulso, la oleada de vida va descendiendo del plano Adya, Nuparaka, átmico, búdico, manásico, cámico, pránico, y así va descendiendo. Bellas palabras de Emerson, que dicen que él tenía una misión algo parecida a la de la Sociedad Teosófica, de ser un puente de luz de Oriente para Occidente. Emerson, el trascendentalista, el poeta. La palabra, bueno, después de muchos desencantos como nosotros y desengaños, que vemos que el mundo hay muchas mentiras, como la caverna platónica, ¿no? Que la verdad está oculta, la verdad está afuera de la caverna, no adentro. Yo codicio la verdad, yo anhelo la verdad. La alegría del verdadero heroísmo, los héroes son aquellos los que aman a Eros, de bien la palabra heroísmo de Eros, del dios del amor, los que aman y se sacrifican por los demás, esos son los héroes. Mi Dios, la alegría del verdadero heroísmo visita el corazón de quien es realmente competente para decir esto. Esto lo dijo Tyndall, que este es uno de los máximos exponentes de la ciencia de su época, era conocido el Nikola Tesla, el Isaac Newton, un gran químico, físico, nació en Irlanda en 1820, británico, uno de los científicos más célebres de su época. Realizó estudios sobre los coloides y también es considerado padre de la microbiología moderna, ya que él con Pasteur hicieron inventos que tumbaron la teoría de la generación espontánea, poner un calcetín viejo y un queso y sale un ratón de la nada. Bueno, Tyndall, considerado padre de la microbiología moderna. Dice Tyndall, bueno, traigo en el corazón la doctrina de la maestra, un bello verso, eso decía José Martí, bueno, en otra parte. Un testimonio, bueno, el siguiente epígrafe dice, vamos a estar muy, en este capítulo, bastante analizado, las mesas voladoras, como ya adelantó Tania. Un testimonio es suficiente cuando se apoya en lo siguiente, son la base para apoyar los testimonios. Número 1, dice, un gran número de testigos muy sensatos, que coinciden en haber visto bien lo que han visto. Número 2, dice que todos estos testigos estén cuerdos física y mentalmente, obviamente. Número 3, que sean imparciales y desinteresados, importante, imparcialidad. Que estén de acuerdo por unanimidad, todos de acuerdo con los fenómenos. Que certifiquen solemnemente el hecho que han presenciado. Esto lo dijo Voltaire en su diccionario filosófico, y por algo nuestra querida Elena nos lo puso al principio de este capítulo. Voltaire, muy conocido, su nombre verdadero era Francois Marie, nació en 1694 en París, un gran escritor, historiador, filósofo, abogado, miembro de la francmasonería, cuando todavía no había caído en las tinieblas la masonería, todavía era luz en Occidente, y uno de los representantes principales de la Ilustración, el gran Voltaire. Este fue un periodo de que enfatizó el poder de la razón humana, la diosa razón y la ciencia, en detrimento de la religión, que estaba muy sangrienta por la Inquisición, por Bruno, por el oscurantismo, por todo lo que hicieron estos católicos. Voltaire también hizo muchas obras satíricas, como Lo que es el ingenuo, un ingenuo que creía que la Biblia era la palabra divina y hacía
y hacía todo lo que dice la Biblia. La Biblia habla de matar animales, matar a la gente, no sé qué cosas, matar plagas, cosas muy terribles, ¿no? El ingenuo. Y también hizo otro de Cándido o el optimismo, que es una crítica al gran filósofo de Leibniz, que decía que este es el mejor de los mundos posibles, decía él, ¿no? Y aquí descubrimos, como dice la filosofía esotérica, que el único infierno que existe está en esta tierra, que es el Malkuth que decía el hermano, lo que es la fundición. Lo que decía Buda, que es un gran tormento nacer y morir en esta escala de sufrimiento, porque todo duele, nacer duele, morir duele, todo es sufrimiento, como decía el gran iluminado, Gautama Siddhartha. Y comenzamos con el subtítulo que vamos a analizar, fenómenos psíquicos, mesas levitando, volando, que en ese momento era lo que estaba en boga, ese movimiento, que era una nueva religión para los espiritistas, y había muchos que eran falsos, pero también había los verdaderos. Y comenzamos con el conde de Agenor de Gasparín. Es un devoto protestante. Así lo presenta ella en esta parte, ¿no? En el PDF dice lo siguiente: el fervoroso protestante Agenor de Gasparín ha sostenido larga y porfiada lucha con de Smoke y de Meriville. Ya vamos analizando esto. Así, hermano, habla. Ernesto. Hola. Ernesto, disculpa. Disculpa que te interrumpa, porque estos 5 puntos que acabas de mencionar están en los derechos, en los principios del derecho a la libre expresión y derecho de prensa. Esto que acabas de leer es muy, muy básico en el derecho de prensa internacional. Gracias, Ernesto. Dale, hermano, ahí a la orden. Cuando tengan comentarios, ahí interrumpen, hermano, que no puedo ver las manos levantadas. Es muy interesante lo que decía. Hemos visto, digamos, esto que fue el siglo de las luces, o sea, se iluminó el mundo por estos grandes pensadores, como fue en este caso Voltaire, Rousseau, el contrato social, el otro que publicó lo que es el Montesquieu, el espíritu de las leyes, que estos fueron los que dieron la modernización a la mente en todo Occidente, y sus ideas, que fueron muy grandes, han sido tomadas por muchos grupos en este caso. Lo que decía anteriormente, hermano, sobre cómo habían tomado, por ejemplo, los alcohólicos anónimos y otros grupos, a veces también los hermanos sombra o los oscurati toman las cosas buenas y las tergiversan para confundir a las personas. Fue el caso, por ejemplo, cuando Olcott llegó a Nepal, entonces ahí los budistas le entregaron la bandera budista original, y la bandera era, bueno, tenía todos los colores, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Y después lo que hicieron los curatis en Occidente, tomaron esta bandera y se la dieron a la comunidad LGTB para tergiversar los grandes significados filosóficos que tiene. Y así, bueno, así actúan en muchas partes de ahí. Eso es lo que controlan toda la religión y la política de todo Occidente, ¿no? Están detrás de la guerra, de la farmacia, de la ignorancia de la gente, de la Iglesia Católica, los jesuitas. Esto lo explica ella bastante bien en el tomo 4 de esta obra, que es bastante sublime. Lo dedica a las sociedades secretas, y el ocultismo es realmente... Nos narra lo que nadie más hizo, porque todos los demás o eran ignorantes o eran infiltrados de estos movimientos. Nunca mencionan la masonería, tanto sus cosas buenas como malignas que tiene, cómo cayó. Él lo analiza eso, que fue la primera gran logia de Londres, la que cayó en 1700 por Elías Small, que fue penetrada por judíos, sionistas, masones, y la tergiversaron, la destruyeron, una institución que fue milenariamente portadora de luz, pero ahora es de oscuridad, como ya lo mismo lo dice. Bueno, estamos con el conde Agenor de Gasparín. Él nació en 1810 en Francia, fue un gran escritor, teólogo y era evangélico protestante. Fue cofundador de la Unión de Iglesias Evangélicas Libres de Francia, cofundador, y atacó a la esclavitud. Fue uno de los principales temas de su vida, atacar la esclavitud que Occidente tenía con África, en Estados Unidos, en Cuba, como estaban los esclavos. Le atacó mucho Agenor Gasparín, el conde. Él es un devoto protestante. Su batalla con estos católicos de Smoke y de Meriville y otros fanáticos que atribuyen todos los fenómenos espiritistas a la influencia del diablo o a las puertas de Satanás. Bueno, más adelante él va a exponer su teoría, que él creía en una fuerza psíquica, como le llamó William Crookes, como le llamó Turi, una fuerza étnica, una fuerza ódica, una fuerza magnética, como decía, magnetismo animal de Mesmer. Tuvo una gran batalla Gasparín con estos católicos. Él era protestante, no Lutero contra el Papa. De Smokes, lo comenta bastante en esta obra, se llama Royer, nació en 1805 en Francia, era un gran periodista, escritor y polemista. Escribió varios libros atacando, denunciando a las sociedades secretas, pero no a los jesuitas, no porque eran católicos. Especialmente atacaba a la masonería. De ahí viene esa riña interna entre católicos y masones desde mucho tiempo atrás, los iluminados de Baviera. Este era de Smokes y el otro era de Meriville, un marqués
Jules Márquez nació en 1802, escritor erudito, iluminista de la Ilustración. Escribió varios libros sobre espiritismo, que este es el tema que vamos a analizar en este capítulo, el espiritismo, que para hoy en día ya se ha degenerado, ya no tenía el impulso. En su momento fue bueno porque la gente estaba cayendo en el ateísmo, en el materialismo, en el escepticismo, y sus vidas eran bastante grises, tristes, y así se iban ellos acorralando. Por eso vino, como dice el maestro, entre el materialismo decadente y el espiritismo, la noble paloma de la paz no tiene dónde reposar sus piernas, sus patas. De Mirville, como bien católico, decía que todos estos fenómenos espiritistas eran ciertos, pero lo atribuían a quién, a su enemigo más grande que ha tenido. Pero el diablo realmente es ellos, son Jehová, ¿no? Jehová es el que pide sangre, sacrificios de animales, sacrificios humanos, guerra, destrucción. Bueno, David mató a 10.000 seres humanos en nombre de Jehová, imagínense, seres humanos, no eran animales. Saúl mató a 1.000 y así hacían sus canciones ellos. Pero nosotros, como nos han lavado el cerebro con el judeo-cristianismo, estamos adorando los demonios de estos antepasados. Bueno, los católicos le atribuyen que todos son por influencia de Satanás. En el original dice a las puertas de Satanás, todos los fenómenos de psíquicos, de mesas volando, fantasmas, ectoplasma, calor hermana. Esta lucha entre estos católicos y Gasparín protestantes fue larga y feroz. El resultado de esto son dos volúmenes de más de 1.500 páginas. La gente no veía televisor, la gente era más inteligente, leía en esa época. El resultado fue 2 volúmenes de más de 1.500 páginas que prueban los efectos, niegan la verdadera causa de los fenómenos y emplean esfuerzos sobrehumanos para inventar cualquier otra explicación posible que pueda sugerirse en lugar de la verdadera. Así está el mundo hoy en día, ¿no? Inventando teorías, todos los científicos, Discovery Channel, National Geographic, todos esos canales controlados, es lo que mezclan verdades con muchas mentiras, hablan mucho, bueno, de los antepasados, de Platón, de Poseidonia, de la Atlántida. Así que en ese libro de Gasparín, de más de 1.500 páginas, donde te prueban los efectos de los fenómenos, las mesas volaban, niegan la verdadera causa y emplean esfuerzos sobrehumanos para inventar cualquier otra explicación posible que pueda sugerirse en lugar de la verdadera, como la caverna platónica. Nos traen otra sombra, una más grande, otra más acá, pero siguen en la caverna. La severa reprimienda que hizo, el regaño que recibió la revista, el periódico de debates, se llama el Journal de Debats en Francia, de parte del señor Gasparín, fue leída por toda la Europa civilizada. Leyó esa refutación que hizo el conde Gasparín, ¿no? En esa revista de debates, fue leída por toda la Europa civilizada. Esto sacado de las mesas de Stable, volumen 1, página 213, que es la que escribió Gasparín, que es más de 1.500 páginas. Las mesas voladoras, las mesas que contestan preguntas, tenían inteligencia. Imagínense estas mesas con un alfabeto como la Ouija, contestaban lo que con toques suaves o muy duros que se escuchaban cuando le hacían preguntas en un alfabeto. Después que este caballero, el conde Gasparín, describiera minuciosamente numerosas manifestaciones que él mismo había sido testigo, Gasparín no lo describe exactamente esas manifestaciones. Este diario, el Journal de Debates, propuso muy impertinentemente, inoportuno, a las autoridades de Francia que enviaran al manicomio de incurables, de insanos, a todos aquellos lunáticos rematados que después de haber leído el fino análisis de las alucinaciones espirituales, entre comillas, publicado por Faraday, Michael Faraday, insistieron en dar crédito a este delirio. Fue el debate que causó, bueno, estos científicos como Faraday y otros tantos, ellos entraron al mundo del espiritismo para ver si era verdad, si era mentira, y inventaron hasta muchos aparatos para probar supuestamente la falsedad de todos estos mediums. Faraday, aunque fue uno de los científicos más influyentes, nació en 1791, británico, british, estudió electromagnetismo y electroquímica. Es considerado en el mundo de la ciencia uno de los más influyentes de la historia, ¿no? Claro que Tesla está más alto, pero a Tesla, como descubrió la verdad, se lo oculta mucho, y Edison le robaba muchas patentes. Pero este era Faraday. Entonces el periódico, después de leer el análisis que hizo Faraday, el Journal de Debates publicó esto a las autoridades de Francia, que estaban dándole el consejo que a todos los que persistieran en creer en las apariciones, en los fantasmas, en las mesas voladoras, que los enviaran al hospital de insanos, de incurables, a todos estos lunáticos rematados, que después de haber leído este fino análisis de Faraday, insistieran en dar crédito a este delirio, como decían estos científicos, ¿no? Que sobre el espiritismo estaban asustados. Mucha gente eran millones que había en Europa y en Norteamérica este movimiento.
En respuesta de esto, lo de Faraday escribió de Gasparín lo siguiente. Dice, tengan cuidado. Los representantes de las ciencias exactas van camino de convertirse en los inquisidores de nuestros días. Qué palabras más proféticas, más sabias. Después que se pasaron tanto sufrimiento los grandes científicos en el oscurantismo, ahora ellos se están convirtiendo en los inquisidores de nuestros días. En otra parte, ella dice más sarcásticamente que los científicos le quitaron la sotana negra a los sacerdotes y la tiñeron de blanco y se vistieron con esas mismas vestiduras de intolerancia, como estamos viendo, como dice Gasparín. Tengan cuidado, los representantes de las ciencias exactas van camino de convertirse en los inquisidores de nuestros días. En el PDF está un poco más diferente, como lo trata acá. Dice de Gasparín, hay que andar con cuidado porque los representantes de las ciencias de experimentación van en camino de convertirse en los inquisidores modernos. La Inquisición, qué horrible, como maltrató al gran Bruno. Los hechos, dice él, son más fuertes que las academias. Muy cierto, los hechos hablan más que todo de las academias. Estos hechos, aunque son rechazados, negados, burlados, son sin embargo hechos y existen. Sacado de las mesas de Stable, volumen 1, página 216 de Gasparín. Los hechos son más fuertes que las academias. Esta es una palabra muy hermosa. Academias viene de un héroe legendario de Grecia que se llamaba Academos, que descubrió dónde estaba Helena. Eran hermanos de Helena de Troya. Bueno, en este caso, este héroe descubrió dónde estaba Helena, lo informó a los dioscuros que la estaban buscando. Estos eran los hermanos, los dioscuros, Castor y Polos, que están en la constelación de Géminis. Eran hermanos de Helena, la andaban buscando y no la encontraban y querían hacer la guerra a Atenas. Para así evitar la guerra con estos, ellos respetaron las tierras de Academos junto, así aquí se salvó lo que es Grecia, Atenas, de que se destruía por los semidioses. Y en honor a eso, bueno, entonces, junto a su tumba de Academos, había un gran bosque sagrado, en el cual Platón fundó esta academia, Academos, aprendizaje. Estaba extramuros de Atenas, estaba fuera del muro de Atenas. Después aquel envidioso Oscurati, que era Aristóteles, lo imitó al maestro y no pudo, y creó esa horrible cosa que era el Liceo. Otra creación infernal como Alejandro Magno, que fue el tutor de ese gran genocida para destruir toda la sabiduría de Oriente, como destruyó Persépolis por mano de ese Aristóteles, de Alejandro Magno, la espada. Va a ser la academia. Los hechos incluso son más fuertes que todas las universidades, que todas las academias, aunque sean rechazados, negados y burlados incluso. Los hechos son, sin embargo, hechos y existen. Así es mucho, ¿verdad? Los hechos hablan más que 1000 palabras. Hechos viene de hacer, como hechizos. Los hechizos eran como cosas que se hacían con palabras, encantamientos. Las siguientes afirmaciones sobre los fenómenos físicos testificados por él mismo, el conde Gasparín, y por el profesor Turi, su colega, se pueden encontrar en la voluminosa obra de Gasparín. Todas las afirmaciones que él hizo sobre estos fenómenos físicos que presenció, testificadas por él mismo y el profesor Turi. Él nació en 1822. Marc Turi fue profesor de Historia Natural de Ginebra, Suiza, botánico. En 1862 fue uno de los fundadores de la Sociedad Genovesa de Instrumentos de Física, donde producían instrumentos científicos como los beakers, todas las cosas allá, las retortas. En la parte espiritual fue pionero de la telequinesis. Es un sitio inferior, mover las cosas sin tocarlas. Fue pionero en la telequinesis. Turi hablaba del psícodo, de la fuerza psíquica era de Crookes, la fuerza étnica era el otro. Hablaba del psícodo, que es el puente entre el alma con la materia. Acá lo decimos Foucault o Antancarana. Formuló la teoría de la fuerza étnica. Dentro del cuerpo humano, decía, existía un fluido, ese fluido misterioso no identificado, un fluido no identificado como los ovnis, llamado psícodo, fuerza psíquica, y era capaz de ser liberado para influir en la materia. Ese ectoplasma, como le decían nosotros, ese fluido psíquico, el psícodo. Ese era Turi, que también presenció. Se puede encontrar todo esto en las voluminosas obras del conde de Gasparín. Dice así lo siguiente, las afirmaciones dicen: los experimentadores han visto a menudo las patas de la mesa pegadas, por decirlo así, al suelo. Y a pesar de la excitación, el entusiasmo de los presentes, se niegan a ser movidas de ese lugar. Las mesas las movían y muchas personas fuertes y no se movían, estaban con mucho peso. En la traducción dice lo siguiente: vimos con frecuencia que los pies de la mesa quedaban fuertemente pegadas al suelo sin que bastaran a levantar los esfuerzos aunados de todos los circunstantes.
diferente, lo que es la traducción que es el español, Climenterras. Aquí habla del entusiasmo, excitación de las personas. Entusiasmo es tener a un Dios adentro, la alegría, pues, una inspiración, una musa. No se movían las mesas, increíble. En otras ocasiones han visto levitar, volar, es esto, ¿no? Las mesas de un modo bastante enérgico, que nosotros pensamos una casa empujada, ese tipo de cosas. Imagínense, en aquella época hasta era bastante natural la levitación de mesas, sin contacto. Oyeron con sus propios oídos golpes fuertes y suaves. Los primeros amenazando con destrozar la mesa a causa de su violencia. Los segundos, los golpes suaves, tenues, eran tan suaves que apenas se percibían. Dice acá, bueno, en otras ocasiones presenciamos un fenómeno de vigorosa y perfectamente definida de levitación. Así como hemos oído golpes unas veces tan violentos que amenazaban romper la mesa en pedazos y otras tan tenues que era preciso escuchar con cuidado para percibir los puntos suspensivos. Y sigue por ahí. En cuanto a las levitaciones sin contacto, esto está en mayúscula, sin contacto, nosotros, Gasparín y Turi, los testigos, encontramos medios para producirlos fácilmente y con éxito. Y tales levitaciones no pertenecen a resultados aislados, no son aislados. La hemos reproducido más de 30 veces. Esas mesas volando, de Stable, volumen 1, página 38, Gasparín. Acá dice un poco diferente, dice, respecto a las levitaciones sin contacto, no está en mayúscula, hubo medios de obtenerlas fácilmente, con buen éxito, y no en casos aislados, sino unas 30 veces. Ahí está la traducción. Un día, la mesa girará y levantará sus patas sucesivamente, aumentando su peso con un hombre de 87 kilogramos sentado sobre la mesa. Estará volando. Otra vez permaneció inmóvil e inamovible, como vimos anteriormente, a pesar de que la persona colocada sobre la mesa no pesa sino 60 kilogramos. Igual sacado las mesas de Stable, volumen 1, página 24. Un tipo de toque de traducción diferente dice, en cierta ocasión la mesa continuó volando y levantando los pies a pesar de haberse sentado encima un hombre que pesaba 87 kilos. Se sentó y todavía volaba la mesa. Otra vez la mesa quedó inmóvil sin que nadie le pudiera menear, no obstante el poco peso de la persona que apenas llegaba a 16 kilogramos. Esto es un error de fe de rata, quien pesa 16 kilogramos, en inglés dice 60 kilogramos, no 16. Un día volteó la mesa al revés con los pies al aire sin que nadie la tocara. A pesar. En una ocasión le pedimos que se pusiera boca abajo la mesa. Y la mesa se dio de la vuelta, si siguió las órdenes, con las patas en el aire. A pesar de que nuestros dedos nunca la tocaron ni una sola vez. Voló sin contacto lo que es la mesa, solo con... Lo pidieron ellos. Las mesas de acá de volumen 1, página 35. A este propósito dice el demonólogo católico de Mirville, que lo vimos al principio, Mirville, el marqués con Mous, nuestros fanáticos, dicen lo siguiente, todo es el diablo, ¿no? Es cierto que un hombre que hubiera presenciado repetidamente tal fenómeno, como Gasparín y Turi, no podría aceptar el fino análisis del físico inglés Michael Faraday. Lo analizamos lo que él dijo, este informe, que todo era falso, que todo esto... Esto lo dice de Mirville en su obra The Spirit, página 26, del espíritu. Te cuenta bastante esta conclusión que dio de Mirville. Es cierto que un hombre que hubiera presenciado repetidamente más de 30 veces tal fenómeno no podría aceptar el fino análisis que hizo Michael Faraday, el físico inglés. Desde 1850, de Smous y de Mirville, católicos romanos intransigentes, intolerantes, han publicado muchos volúmenes cuyos títulos están hábilmente diseñados, tramados para atraer la atención del público, como atrapamosca, ¿no? Como eran polemistas, hacían uso de la publicidad para llamar la atención. Una de las obras que él tuvo era Costumbres y Prácticas de los Demonios. Aquí le comenta bastante esa obra, o la neumatología de los espíritus estos infernales. Estos católicos fanáticos, intransigentes, intolerantes, han publicado muchas obras para llamar la atención del público. Ellos delatan, traicionan por parte de los autores una alarma muy seria, que por otra parte no se esmeran en ocultar, son alarmistas. Esta palabra viene alarma, como decían los católicos cuando luchaban contra los moros. Alarma, hay que agarrar las armas, pues alarma, ahí quedó esa palabra. Delatan estas, traicionan por parte de los autores una alarma muy seria que por otra parte no se esmeran en ocultar.
Si fuera posible considerar espurios los fenómenos, si fueran falsos, engañosos estos fenómenos, los fantasmas, las mesas volando, si fuera posible, una suposición que no es, la Iglesia Católica de Roma nunca se habría esforzado tanto por reprimirlos. Son las puertas del diablo. Entonces, si fueran falsos, no como decían los científicos, en cambio los católicos se dieron cuenta que era verdad, pero analizaron que todo era del cachudo, de aquel de los cachos. La Iglesia de Roma nunca se habría esforzado tanto por reprimirlos si fueran falsos. Esto es una gran verdad. Estando ambas partes de acuerdo sobre los hechos, ambas partes, dejando a los escépticos fuera de la cuestión de discusión, se sacamos a los científicos, nos quedamos con los católicos, fanáticos y con los espiritistas, los otros, ¿no? Sacando a estos científicos escépticos que dudan, que examinan, fuera de la cuestión, discusión, la gente solo podría dividirse en dos partidos. Número uno, los católicos, los creyentes en la agencia directa del diablo, la acción directa del gran maestro. Y número dos, los creyentes en espíritus desencarnados y otros. Estos son los espiritistas, ¿no? Los católicos primero y los espiritistas, los que creen en los espíritus de los difuntos, desencarnados, que actúan, incorpóreos, etc. En lo que es en el PDF no dice lo siguiente, ahí se quitó todo esto, dice los escépticos, aparte se dividió en la manera de apreciar los fenómenos. Ahí nos muestra el número 1 y el número 2 que está en el original inglés. Sacaron los escépticos. El solo hecho de que la teología, los católicos, temieran mucho más las revelaciones que pudieran venir a través de este misterioso agente, que todos los conflictos amenazantes con la ciencia y las negaciones categóricas de esta última, deberían haber abierto los ojos de los más escépticos. O sea, ¿por qué la Iglesia tomó esa postura? Que de temor, mucho más estas revelaciones, una palabra muy bella, revelar, es volver a levantar el velo, quitar el velo de la diosa, ¿no? Revelar el velo de la gran diosa Isis, como estaba en el templo saítico, soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Qué bella poesía está ahí. Eso lo ha hecho que la Iglesia Católica temiera mucho más a las revelaciones de los espiritistas que pudieran venir a través de este misterioso agente, la fuerza psíquica, la fuerza étnica, la fuerza ódica, decía el otro, Odín, el barón Reichenbach, el magnetismo animal, el mesmerismo en los medios, es el temor de ese agente misterioso, que tuviera más miedo de la Iglesia, de ese agente misterioso que de la ciencia, ¿no? Que los conflictos amenazantes con la ciencia y las negaciones categóricas de los escépticos de esta última, deber haber abierto los ojos de los más escépticos. ¿Por qué la Iglesia tomó esa postura? No como los científicos, porque sabía que había algo de verdad en todas estas manifestaciones. La Iglesia de Roma nunca ha sido ni crédula ni cobarde, como lo prueba abundantemente el maquiavelismo que caracteriza su política. La Iglesia de Roma dice nunca fue crédula. Estos son los pequeños creyentes que creen todo lo que les dicen. Nunca fue cobarde. La palabra cobarde viene de la cola, como el perro cuando tiene miedo mete el rabo entre las piernas. Viene la palabra cobarde de la cola. La Iglesia de Roma nunca fue ni crédula ni cobarde, como lo prueba abundantemente el maquiavelismo que caracteriza su política. Bueno, sabemos que Nicolás Maquiavelo fue un gran diplomático, funcionario, filósofo, político, escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. En 1513 publicó El Príncipe, un tratado de doctrina política bastante fuerte. Todos conocemos esa frase, ¿no? Que el fin justifica los medios. Maquiavelo es muy conocido es muy oscurati también, por eso que la ciencia le da, en Occidente lo tiene en un trono, esa obra es horrible. El Príncipe habla mucho de manipulaciones. Bueno, eso fue lo que la Iglesia Católica hizo, tomó a Maquiavelo y eso caracterizó su política sanguinaria, y nunca fue cobarde, siempre para quemar a la gente, como Juana de Arco, ni fue crédula. Por otra parte, nunca se ha preocupado demasiado por los astutos, inteligentes, prestidigitadores, de los que sabía que no eran más que adeptos expertos en los malabarismos. Los católicos, bueno, nunca se tomó demasiado a estos astutos, inteligentes, estos son los más llamados hoy en día. Ajá, ¿sí, hermano? Son los mal llamados magos, los prestidigitadores, que hacen trucos con las manos, que no sé cómo se llama el otro, de los que se sabía que no eran más que adeptos expertos en los malabarismos. Estos son ejercicios de habilidad y destreza. Esta palabra es muy interesante, viene de Malabar. Malabar es una región de la India, ubicada al sur, al oeste, donde habitan estas personas que se dedican a hacer malabares. De ahí una palabra que ya se internacionalizó, los malabaristas. Hermano, nos preguntas, comentarios, son totalmente bienvenidos sobre esta obra tan sublime. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tema les ha gustado?
son totalmente bienvenidos. ¿Terminaste ese párrafo, Ernesto? Sí, ahí en donde malabarismos. En el que tenemos nosotros, si quieres llegar hasta donde dice manifestaciones que considera peligrosas. Está bien. Entonces aquí menciona a estos malabaristas de que son los que la iglesia no los ha perseguido, por algo será, porque son fraudulentos. Menciona a Roberto Houdini, a Conte, Hamilton y Bosco. Ellos dormían seguros en sus camas. Bueno, este Houdini, lo comenta bastante ella también, nació en 1805, era un ilusionista francés, considerado padre de las ilusiones modernas. Lo contrató el gobierno de Francia para que fuera a engañar a los argelinos, con que supuestamente que la magia de Francia era más poderosa que la de ellos. De Conte, bueno, este nació en Suiza, 1788, Luis Cristiana, apodo el rey de los prestidigitadores, célebre mago. Este no era Augusto Conte, este es otro. Gran amigo Roberto Houdini. No solo fue un gran ilusionista, sino también un buen ventríloco. Los que hablan ahí lo acusaron de hechicero y una turba lo golpeó y lo quisieron quemar en un horno. Él usó el ventriloquismo y la gente escuchó a unos demonios y salieron corriendo despavoridos, y así se salvó que lo mataran este Conte, imagínense. La gente lo iba a matar, ¿no? Lo iban a linchar, y empezó a hablar como demonio, sin mover los labios, ¿no? Y él los engañó y se fue, corrieron despavoridos la turba que venía a azotarlo, a destruirlo. Tras Conte, Hamilton, se encuentra en el tomo 1 hasta el capítulo 5, está en otra parte. Bosco, nació en Juan, italiano, nació en 1815, un sacerdote educador, escritor considerado el patrono de los magos, ilusionista. Bosco fundó la congregación salesiana. En este punto, la iglesia no los persiguió a ellos porque sabían que eran tontos, útiles. Estos dormían seguros en sus camas, estos anteriores, ¿no? Estos ilusionistas, prestidigitadores, mientras la iglesia perseguía a hombres como el gran Paracelso, Cagliostro, Mesmer, los filósofos herméticos y místicos, y detenía eficazmente toda manifestación genuina de naturaleza oculta, matando a los medios. De Paracelso, ¿qué no podemos hablar? Dicen que era la reencarnación prueba de Elena Blavatsky, el gran Paracelso, Teofrastro. Paracelso es un nombre que dice más allá del Celso. Celso era un gran médico como Galeno, como Hipócrates, entonces él decía que él era más allá, estaba superior a Celso, y puso Paracelso, no como para Bradman. Curó a muchas personas con sus talismanes médicos, cantidad de enfermos que curó sin cobrarles, incluso compartía la riqueza con los pobres. No tuvo ni un amigo, dice, más bien enemigos, entre los cuales los católicos eran los más acerbos, y fue asesinado vilmente por un enemigo oculto cuando estaba bastante joven todavía el gran Paracelso. Y Cagliostro, estaba una vez Elena con unos discípulos y le preguntaban quién había sido sus vidas anteriores, y va a insistir que le dijeran, y ella de repente agarró una fotografía, se la dio y se fue. Y la fotografía era del conde Cagliostro, que fue un enviado de la Gran Fraternidad Oriental para tratar de salvar a Occidente, como todos los impulsos que ellos hacen a finales de cada siglo, para salvar a la humanidad. Cagliostro fue enviado a supervisar también lo que es al otro, que bueno, dicen que una trama a los collares, los diamantes, que él mesmerizó, hipnotizó a una, y pues él cayó, dicen, de su voto de castidad, y por eso es que supuestamente lo encerraron los católicos. Pero la historia no fue que murió en un calabozo, dicen que fue un emisario ruso, habló con el Papa, y como era enviado al zar, lo liberaron a Cagliostro. No fue que murió, como dicen, en ese lugar ahí en el Vaticano, un calabozo. Y Mesmer, Frank Antoine, un gran adepto también, lo dice Elena en el Glosario Teosófico, nació en 1734. Federico Antonio Mesmer, famoso médico que redescubrió y aplicó prácticamente, redescubrió al hombre, que aquel fluido magnético que fue designado con el nombre de magnetismo animal. Era miembro iniciado de la fraternidad de Lux, en este caso Mesmer. A esto se lo persigue la Iglesia Católica sin darles cuartel. Paracelso, Cagliostro, Mesmer. Los grandes filósofos herméticos también los perseguían, y a los místicos, y detenía eficazmente la Iglesia toda manifestación genuina de naturaleza oculta, matando a los medios. Una gran asesina, ¿no? La gran ramera, como le dicen.
Aquí en el PDF que tienen dicen, mientras que persigue a los filósofos herméticos, a los místicos y a Paracelso, Cagliostro y a Mesmer, y se deshace de los medium para entorpecer manifestaciones que considera peligrosas. Aquí no dice que los mataba. En la original se dice, mataba a los medium de la Iglesia Católica. Hermano, comentarios, puntos de vista, preguntas son totalmente bienvenidos. ¿Qué les pareció este estudio de esta obra sublime, Isis, el velo de Isis sin velo? Yo lo que veo, Ernesto, es que todos estos individuos que menciona aquí, Isis sin velo, fueron los que posteriormente llegarían a ser alquimistas, entre ellos Cagliostro, Mesmer, Paracelso. Todos ellos eran básicamente, ¿cómo se llama? Alquimistas, de los viejos tiempos, ¿verdad? Que inventaron un montón de cosas, descubrieron un montón de cosas, y ayudaron a la humanidad con todos sus descubrimientos. Gracias, Ernesto. Sí, no, obviamente vemos aquí todo. Adelante. Sí, un comentario porque se habló del catolicismo en la época romana. También no hay que olvidar cuando Copérnico estaba de acuerdo con las leyes y la Iglesia Católica Romana lo aceptó lo que él decía. Sin embargo, cuando él dejó de existir, ya vino la parte de herejía, ya vino la parte de Galileo, ya vino la persecución. Entonces nos damos cuenta que la Iglesia Católica, por decir la Iglesia Católica, porque se está hablando de ella, están de acuerdo, entonces lo apoya. En esa época a los protestantes no dejaban que dijeran ninguna cosa. Eso es un punto. Ahora, el otro punto, cuando se está hablando de Gasparín, creo que se pronuncia bien Gasparín, él era un científico en el cual investigaba los hechos. No es porque decía, bueno, un ejemplo, si la mesa está levitando, tiene que ser por una razón específica que se puede explicar con palabras qué es lo que existe. Él siempre, Gasparín, andaba buscando eso, como por qué eran las cosas, buscaba la explicación científica, las explicaciones científicas. Ahora, cuando ya se comienza a hablar del plasma y del plasma de la parte animal, de la parte eso, ahí todavía hay un pasaje que se dice que en una iglesia, que no me acuerdo de dónde, salió como una luz y esa luz se aparecía como que fuera de un gato. Y también se hace referencia de esas luces circulares, luminosas, que son las que decían de que eran extraterrestres. Ahora podrían decir que extraterrestres. Antes no, antes se decía que esa luz venía del plasma. Entonces, cuando adelantemos un poquito lo que estamos dando ahorita, ahí va a decir el por qué es esa fuerza del plasma. Que en la doctrina secreta creo que dice psicoplasma, algo así, psicoplasma, no, psicoplásmico. Creo que por ahí va la unión de esas dos palabras. Entonces va viendo que eso tiene que ver mucho con la parte, ¿cómo explicar esa vaina? Nouménica, de la raíz de todas las cosas. O sea, no de todas las cosas, pero esas son diferenciaciones de algo. Entonces, cuando se dice también de que eso era fuerza de los animales, hay una película que se llamaba, no me acuerdo con los nombres, soy fantástica yo, pero decía que si ese animal, ponía el ejemplo, que si ese animal que se nos presenta se proyecta o actúa de diferente manera, entonces, ojo al Cristo, pues no es simplemente el animal, sino que son endes, o sea, son endes o fuerza, porque lo que nos están explicando en este capítulo 4 es esa fuerza que existen además de la fuerza visible. Se nos está diciendo que existe una fuerza súper mayor que la fuerza que nosotros podemos ver
Entonces ahí están viendo la transformación de la fuerza y de la evolución de esa fuerza, y todo depende qué es lo que crea y qué es lo que no crea, qué cosas son afines y qué esas cosas no son afines, porque también de unas fuerzas así se tiene que ver otras fuerzas que no sean afines, no le va a pasar nada al personaje que está ahí, no hay influencia. Gracias, Ernesto, disculpa que te interrumpí. Bueno, entonces vemos bastante claro, ¿no? Cómo se manejaban muchas cosas en los tiempos que aparece esta enseñanza, ¿no? A través de Blavatsky. Y por ende, cuán franca era cuando escribía estas cosas, ¿verdad? Aquí como cuando habla acerca del control que tenía la iglesia romana o el clero, ¿verdad? Y sabemos que aunque con los años eso ha disminuido, en este tiempo, obviamente las fuerzas que tuvieron que contraatacar todos estos sistemas establecidos que querían control, vemos aquí entonces la influencia de la filosofía teosófica, donde se presenta y obviamente muchos empezaron a unirse viendo la libertad tanto de expresión como la libertad de lo que se presentaba como algo, entre comillas, ¿verdad? Algo nuevo. Y por ende, ahí en este caso, la teosofía empezó a ganar terreno. Que claro, en ese tiempo era más difícil hablar contra las instituciones. Parece que solamente alguien como Blavatsky, ¿verdad?, podía presentar muchos hechos para contradecir todas estas cosas, tanto a los que favorecían al espiritismo, ¿verdad?, que eran científicos, como a los que favorecían al clero. Y por ende, diríamos que se fue abriendo una brecha para estas ideas, para que estas ideas fueran encontrando lugar en todas las personas. Y hoy aunque claro, ya mencioné de que ha cambiado bastante todo eso, porque saben que empiezan a perder el poder. Sin embargo, no es que todavía se haya perdido, ¿verdad? Porque ahora diríamos que el karma también se ha encargado de ponernos en los lugares adecuados, ¿no? Por eso hay tanta gente que siguen o seguimos estos sistemas, ¿no? Porque nacimos bajo de estos sistemas, muchos de nosotros. Y vemos también cómo es que mucha gente prefiere permanecer con esa creencia, ¿verdad? Y quién sabe por qué prefieren permanecer con esa creencia. ¿Será cuestión de karma? ¿Será cuestión de elección? ¿Será cuestión de sentimentalismo, verdad? Porque sabemos que se dice que la teosofía no es sentimentalismo. Y esta frase viene también, incluso puede ser muy, muy difícil, una píldora muy difícil de tragar, ¿verdad? Porque nosotros nos acostumbramos sentimentalmente a credos, a creencias, porque viene de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Sin embargo, si uno empieza a identificar qué es sentimentalismo, uno se da cuenta que realmente en la teosofía no hay ni debe haber nada de sentimentalismo. Por eso muchas veces puede parecer muy fría hacia los seres, ¿verdad? Sin embargo, nunca es fría para los seres porque está ofreciendo o les ofrece la libertad de buscar quién realmente somos sin ser controlados. No, y lo que pasa es que cuando tú eres sentimentalista, eres presa fácil de manipulación. Estos seres que son los líderes de grandes
grandes movimientos manipulan a través del sentimentalismo a las masas. Bueno, el hecho más claro fue el de Hitler. Cómo manipuló a las masas alemanas para llegar a hacer todos los desastres que hizo. Y así todos los líderes religiosos, muchos líderes religiosos que mueven con su sentimental, hacen llorar a la gente. Entonces, la filosofía teosófica es realista, no sentimentalista. Es realista, te dice, aquí están los hechos, aquí están las cosas, allí depende de ti. Tú tienes libre albedrío y puedes hacer lo que tú quieras, pero estos son los hechos. La señora, cuando en sus diferentes diálogos que tiene con los diferentes líderes, entre ellos el abad, le pega unas zarandeadas al pobre abad y le dice, no señor, esto está así, 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 con hechos y palabras. Y ella le dice, esto es así y es así, y punto. Nada de sentimentalismo. Nada más, Roberto. Muy bien, adelante si hay preguntas o más comentarios. Adelante, Ernesto, si tienes algo. No, fue un estudio bastante interesante sobre los fenómenos de espiritismo, que ya lo hemos analizado, que esto fue como un caldo de cultivo en su época, estuvo en boga, como decir las telenovelas hoy en día, no eran espiritistas. La gente, en vez de tomar el café o el té, entonces ellos se reunían, formaban el círculo, se agarraban de las manos y así aparecían estas manifestaciones. De repente las mesas volaban, como hemos visto, más de 30 veces levitaban en estas mesas. Después hasta incluso daban respuestas inteligentes mediante un estudio de los golpes, a ver hasta qué letra tocaba. Y eso son cosas que incluso ya lo va a analizar, que Gasparín no pudo encontrar la verdad después de que publicó esa obra de más de 1500 páginas. Él pensaba que, así lo decir más adelante en esta obra, dice que él pensaba que era la fuerza de la voluntad, es que era capaz de hacer todos estos grandes fenómenos, que la voluntad emanaba un fluido que se descargaba cuando la gente estaba en reuniones, esta fuerza se duplicaba al cuadrado, al cubo, podemos decirlo, se fortalecía como una ley matemática. Pero él nunca lo atribuyó ni al demonio, que es lo que estaban los otros diciendo, los parciales, los católicos, como de Smouse y de Meriville, que era el diablo, todas las manifestaciones. Él pensaba que era la voluntad y hasta ahí llegó. No creía que eran los espíritus de difuntos, desencarnados, que se comunicaban con las personas e incluso daban información que solamente los familiares sabían. En este caso, cuando ella fue allá a Nueva York, a esa hacienda en Chaitenden, en la granja de los Eddy, ahí cuando llegó Elena, dice que hubieron apariciones que nunca antes habían llegado. Claro, eran los que ella traía en su karma psíquico y espiritual. Habló con una persona en no sé qué idioma, en ruso, con un cosaco, no sé qué otra cosa, y antes no sabían esas apariciones. Ahí fue donde Olco fue, como él era un reportero de un periódico, Olco estaba en Boston y fue a presenciar esos fenómenos, y ahí el karma los iba a unir a estos dos hermanos gemelos que se dicen de Teosofía. Entonces él la escribe en hojas de un viejo diario, dice que andaba vestido con un atuendo a lo Garibaldi. Garibaldi, bueno, fue un libertador que tuvo Italia, unificó todo el reino y luchó contra los estados pontificios, que eran los que el Papa todavía dominaba ante toda Europa, pero fueron perdiendo terreno. Napoleón fue uno de los primeros que invadió el Vaticano y puso a su propio Papa. Después Garibaldi usó la unificación con los camisas rojas, llamó a 100 camisas rojas y con 100 comenzó su revolución y la ganó. Él dice que era un gran ocultista, era masón, de los verdaderos, que en los campos de batalla era valiente, dice que se ponía en una parte bastante alta y se ponía a cantar o a hacer arengas para sus soldados para que fueran más fuertes, y que las balas a él nunca le cayeron ninguna a este Garibaldi, que era como protegido. Dice que se movía como un felino, como un demonio, decía en una parte. Sabemos que ella estuvo en la batalla de Mentana. Ella no era solamente escritora, ella también fue una mujer de acción, luchó en su época contra las grandes tiranías, que era en el caso la Iglesia Católica, la batalla de Mentana, junto a Garibaldi, que hizo un llamado a todos los ocultistas del mundo para unirse y por fin destruir a ese demonio que era el Vaticano, ¿no? Y lo lograron. Ahí perdió todo el poder político, económico, solo quedó con el poder espiritual,
es lo que comentaban los hermanos, de que una persona nace en la iglesia, ella le explica que lo que pasa es que ellos les lavan el cerebro, lo vuelven autómatas, le quitan el alma, los hacen zombies. Uno dice la verdad a un católico sobre el Papa, que es un Francisco, ¿no? Que es un pederasta, que ha violado niños, que participó en la dictadura de Argentina con Videla, que lo bendecía mientras mataban a más de 20.000, 30.000 jóvenes argentinos. Y la gente se lo escucha eso y se va inmediatamente. Hagan esa prueba con un católico, hablen contra del Papa y se van así como que están poseídos, para que no le escuchen y que no le cambien el chip que tienen adentro, ¿no? Ella dice que los católicos practican, algunos sacerdotes de las cúpulas estas destructivas, ellos practican lo que son la hechicería. Se van a medianoche juntos, se van a un cuarto subterráneo y ahí empiezan a decir, ¿no?, que queremos controlar a tal rico protestante, que sea católico, que done todo el dinero, y que increíblemente eso ocurría después. Al poco tiempo, esa persona que estaba despierto se hacía católico de la noche a la mañana. Era porque ellos hacían la bóveda y mandaban ese poder de voluntad que está fortalecido por los circunstantes, y así les lavaban el cerebro. Actualmente en toda América Latina, desde el Río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile, todos son países católicos. Eso es sinónimo de ser tercermundistas, pobres, miserables, ignorantes, es lo que más hay acá. Pobreza, ignorancia y tristeza. Y los católicos, bueno, los sacerdotes, van a la casa de ellos, viven como millonarios, tienen sus chefs, tienen sus carros, tienen sus grandes mansiones, tienen un montón de niños que violan, como acá en el caso de Centroamérica. Aquí el cardenal que estaba, incluso mató a un sacerdote porque lo encontró que el cardenal era un gran amigo de Francisco en su tiempo de juventud, y él después tenía un novio que era un taxista, era su chofer, era un indio, pero tenía, bueno, ciertas proporciones que le gustaban a los homosexuales. Entonces por 20 años fue el amante secreto del cardenal acá Rodríguez. Y un día le encontró que vino un alto prelado europeo que se dio cuenta de esa relación, entonces quiso experimentar con el mismo chofer y así los encontró en manos a la masa este cardenal acá en Honduras, y agarró una pistola y lo mató. A la prensa le dijeron, no, ay, no, que fue una serpiente que entró y que sacó la pistola y que disparó el tiro a la serpiente, y le cayó al chofer. Y el Ministerio Público, como eran todos católicos, no investigó absolutamente nada. Y compraron a la familia, como eran pobres, entonces les dieron una mensualidad de por vida, y así para que ellos no sigan protestando por la muerte de su padre. Increíble. Ese es el mundo católico. Y vemos que lo mismo ocurrió en Europa. Bueno, España y Portugal, lastimosamente, son los países más atrasados de Europa y son los católicos, claro, se quedaron en la Edad Media. Pues están en el oscurantismo, estamos en América Latina, pues no hay ciencia, no hay bomba atómica, no hay viajes espaciales en los países católicos, y se quedaron con, esta es como una maldición, pues, que tenemos todavía nosotros en Latinoamérica. No sé qué piensan, hermanos. Algo que quisiera mencionar, y no sé si más adelante lo va a mencionar el documento, es el fenómeno de Da Vinci, que fue un fenómeno también. Parece que fue alquimista, entregó mucha información a la humanidad con todos sus inventos y cosas que hizo. No sé si porque él fue protegido de los Médicis, no hubo manera, así como por ejemplo a Galileo Galilei, no fue atacado por el clero, no en el caso de Giordano Bruno y los otros que he mencionado en el documento anteriormente, pero en el caso de Da Vinci no hubo ese tipo de cosas, y que fue parte de la logia de los Illuminatis, que se juntaban todos los grandes cerebros de Europa allí en la esta de los Illuminati, la orden de los Illuminatis. Nada más. No sé si iba a decir algo más, Robert. Sí, entonces, como parte de lo que leímos, ¿no? Que se hablan de cómo se pueden mover objetos, ¿verdad? Porque todo esto es real. Esto podemos encontrarlo en la descripción de la palabra Shaktis en la doctrina secreta. Shaktis son fuerzas o poderes dentro de cada ser humano. Y claro, están enumeradas como 7 y siguen un orden así como los principios, diríamos, porque están las 4
más, diríamos, las 4 inferiores que pertenecen al mundo de la forma y al mundo personal, y están 3 que solamente tienen que ver con fuerzas o poderes espirituales. Y por ejemplo, obviamente lo que se usa en muchas de estas reuniones es el poder de la voluntad, por supuesto, ¿verdad? Porque si una persona se concentra fuertemente en alguna idea u objeto, si la persona tiene esta fuerza de voluntad, hay muchas cosas que pueden suceder ante algún grupo de personas, son muchos trucos también que hacen estos hipnotizadores, ¿verdad? Que incluso sabemos que hay personas que pueden hipnotizar a muchos, pero a muchos no los pueden hipnotizar. Ahora, ¿por qué? Hay una parte de la base que nos dice que si hay ciertas personas que su principio de cama, supongamos que el hipnotizador, en él sobresale el principio de cama manas, ¿verdad? El 4º principio. Y hay personas dentro de su público que